la parte de la estación donde había un refrigerio, pero este es un refrigerio bíblico. Es decir que hacemos que tomamos una naranja y luego la pelamos y disfrutamos cada gajo, queriendo llevarlos nuevamente al tema que hemos estado estudiando y adentrándonos a nuevamente la conducta del cristiano. Quiero invitarles a que veamos la segunda área en la que los creyentes en su vida personal podemos, cada uno de nosotros, aprender a que nuestra conducta como creyentes debe de ser diferente. Creo que hemos de recordar la primera de las tres que estamos estudiando. En su vida personal tiene que ver la primera con pensamientos, la segunda con palabras, la tercera con acciones. Entonces, la primera que observamos tenía que ver con la forma en la que pensamos, la forma en la que podemos y debemos, delante de la presencia del Señor, vivir vidas que disciplinan nuestra mente, que cambian un patrón de vida pecaminoso, que confiesan sus pecados. Al solo venir a la mente, al solo llegar a nuestros pensamientos, poderlos llevar a la presencia del Señor. Y por último, veíamos cómo animar, cómo estimular y cómo pensar sanamente de los demás hermanos hasta tener pruebas de lo contrario. Y el segundo aspecto es el que vamos a estudiar ahora. Por favor, siempre queriendo que podamos aprovechar la diapositiva, vemos ahí en el área de las palabras. Y en este sentido, lo primero que vamos a observar es un poquito anterior, hermanito Marlon. Lo primero que vamos a ver es que no se alaba a sí mismo. Proverbios capítulo 27, verso 2. Y siempre vamos a rogar en este caso a los líderes de los grupos que estén pendientes de las citas bíblicas para ayudarnos en la lectura. Vamos a leer este primero en el libro de Proverbios, capítulo 27, verso 2. Creo que es un verso conocido por la mayoría de nosotros. Dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Gracias por darme la oportunidad de acompañar la predicación con una pista de fondo, pero si hubiera sabido lo hubiera practicado. Gracias. No se alaba solo. Un creyente que busca tener una conducta que honra al Señor no está autogratificándose, autoexaltándose o buscando de su propia complacencia algo que lo ayude a sentirse a él estimulado. Miren, en cuanto a esto, hermanos, el error que existe en la parte de la conducta que tiene que ver con esta área es que muchos, intentando llenar un vacío existencial, hacen cuenta de que lo importante está en lo material. Y aunque no lo expresen con palabras, es como buscar alardear con lo que poseen, o algunas veces con cualidades. Y consecuencia de esto es que esa conducta le crea conflictos en sus relaciones. Con los hermanos, amados hermanos, quiero preguntar, ¿nosotros nos podemos llevar bien? Se muestra de manera personal que no hay arrogancia en nuestra actitud, como queriendo ser vistos, queriendo ser exaltados. Mire, si hay algo que
todos los creyentes vemos mal es cuando alguien quiere presumir algo. Hay un pensamiento que me llamó la atención en cuanto a esto, y es que podemos ver, dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Hermanos, cuando Dios quiere honrar a alguien, realmente eso es lo que a Dios le agrada, no buscando agradarnos a nosotros mismos. Mire, hay un yoísmo, no sé si me explico con esta frase. Yo soy el más lindo, yo soy el más inteligente, yo soy el más adinerado, yo soy el que tengo más talento, yo soy el más afortunado, yo aquí, yo... Ese yoísmo nos está llevando a un sistema de vida fracasado espiritualmente. Y todo tiene que ver con palabras que no deberían de ser pronunciadas en nosotros. Le voy a poner un ejemplo bíblico. Cuando David pecó, él usó el pronombre personal yo, pero fue para confesar su pecado. Yo he pecado delante de ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y yo quiero animarle en el nombre del Señor, quite de su vocabulario el yo como preferencia personal para exaltarse a usted mismo. Que sea otra persona que tenga que decir algo bueno de nosotros. Nuestras palabras nos podrían conducir, repito, a un fracaso inminente por ese alto concepto que creemos tener. Dice el capítulo 30, por favor, alguno de los hermanos líderes o CC, verso 32, siempre de Proverbio. Si alguien dice, ya lo tiene. 30-32. Dice, sí. Si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Qué interesante, ¿verdad? Así que es bíblico poner el dedo en la boca y callar. Y va a parecer un poquito grosero decirlo, pero si algo como esto va a ofender al Señor, hermano, mejor mortámonos la lengua un ratito para no exaltarnos de manera desmedida. Quiero recordarle lo que dice el Señor en su palabra. El que se exalta será humillado. Ahora, el que se humilla será exaltado. Y vamos a ver muchos ejemplos de personas que fueron arrogantes, que tuvieron actitudes enaltecidas, pero Dios se encargó de que eso que hablaron, eso que presumieron, no podía estar por encima de la honra a Dios. Filipenses no está ahí en las citas, pero voy a leerlo. Otro versículo conocido. Dice el verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Filipenses 2:3. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amados hermanos, nos evitaríamos muchos problemas si realmente viéramos a los hermanos como quien está como servidor. Mire, esa fue la actitud del Señor Jesús. Sus palabras y sus acciones, que lo vamos a ver adelante, demostraban que realmente él vino no para ser servido, sino para servir. Y su actitud realmente fue de verdadera humildad, de servicio. 2 Corintios capítulo 10, verso 18. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hablemos de aprobación entonces. A Dios le agrada aquel que está buscando un lugar. Mire qué consejo el del profeta Isaías o Jeremías, no estoy seguro. Dice que buscas para ti grandezas, no las busques. No podemos buscar alabanza propia para nosotros o la aprobación incluso de otras personas ofreciéndonos en cuanto al ministerio y en cuanto a cualquier otra cosa.
Dios llama a los que Él quiere, no a quien se ofrece. Y ojo con esto, porque eso afectará enormemente nuestra conducta. Inciso 2. Bueno, ya sabemos, en el área de las palabras, no se alaba a sí mismo. Lo segundo que aprendemos es que no se jacta en lo que promete o piensa hacer. Mire, una actitud presuntuosa, una actitud de una haciendo algo en lo que da por entendido que así es, alardeando. Usted recuerda el ejemplo que dio el Señor Jesús sobre 2 hombres. Uno de ellos se jactaba diciendo, yo no soy como este. Yo diezmo, yo ayudo a los pobres, yo esto, yo acá. Sin embargo, el otro, en verdadera condición de humillación, sentía que no era ni siquiera digno de mirar a Dios. Y le pide al Señor, sé propicio de mí, que soy pecador. Miren, no estaba mostrando dotes, capacidades, no. Hay un dicho en nosotros los hondureños que dice que muchos somos más hojas que tamal, porque aquí hay varios hermanos de otros países. ¿Sabe qué significa? Que alardea más de lo que realmente es. Y hermanos, esa es una conducta equivocada. Proverbio 27:1. Y alguien, por favor, ya ayúdenos a ver Santiago 4:13 al 16. Adelante, 27:1 de Proverbio. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Qué interesante, ¿verdad? La jactancia, esa vanagloria, esa actitud de autoseguridad, como diríamos. Y no malentendamos las cosas. Cuando nuestra dependencia es totalmente de Dios, nosotros podemos tener seguridad, pero es si Dios lo permite, no es si yo quiero. Por eso veamos lo que dice la escritura acá en Santiago capítulo 4. Vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será de mañana, porque es vuestra vida cierta. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo que deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Porque ahora os jactáis de vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Amén. Entonces, encontramos aquí que en cuanto a las palabras, a lo que expresamos, me gusta un pensamiento de un escritor bíblico. Usted quiere conocer y medir la estatura espiritual de alguien, escúchelo hablar. Y al solo escucharlo hablar, bíblicamente hablando, nosotros encontramos que dijo el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Mire, para mí es muy simple. Cuando nos sentamos a conversar con alguien y ese alguien está criticando a otro, eso habla de lo que él es. ¿Lo sabía o no lo sabía? Así que aprendamos a poner dedo en nuestra boca de modo de no hacer aquello o decir aquello más bien que sabemos que debilita nuestro carácter por nuestras palabras. Tercer aspecto en el área de las palabras, no solo no se alaba a sí mismo, no solo no se jacta en lo que promete o piensa hacer, sino que además habla palabras conforme a la necesidad del momento. Ojo con esto. Cuando habla lo que necesita hablar, no más. Recuerde que en la mucha palabrería no falta pecado.
Efesios 4:29 nos da una muy buena lección práctica en cuanto a nuestra manera de hablar. Efesios 4:29. Alguien, por favor, de los hermanos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino de la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire la característica, la que sea buena para la necesaria edificación, con un fin. ¿Cuál es el fin? Edificar. Hablamos aquello que sabemos que va a ser bendición, aquello que sabemos que es bueno, que da gracia a los oyentes, que no maltrata, que no hiere. Mire, la característica que pudo expresar Juan del Señor Jesús es que aquel verbo fue hecho carne, dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es que está bien decir la verdad y que sea necesario en el momento, pero hay que hablarlas conforme a esa necesidad. El proverbista da un ejemplo de una manzana de oro con figuras de plata, o sea, un adorno precioso. Cuando hablamos palabras en el momento adecuado, así lo expresa. Hermano, ¿qué es lo que nosotros decimos? Porque hay palabras que pueden penetrar hiriendo y sacudiéndonos, y en virtud de animar, destruimos. En virtud de ayudar y contribuir a la edificación, destruimos. Hermanos, muchos ministerios, mucha de la obra del Señor está siendo afectada por palabras expresadas mal. Aunque queramos decir, se hizo con la mejor intención o en nombre de la verdad. Proverbio 15:1, mire qué otra preciosa verdad. ¿Cuál debería ser la actitud? Un verso que hasta de memoria creo que conocemos. Proverbio 15:1. ¿Alguien lo tiene? Mas la palabra espera hacer subir el furor. Escuché la segunda parte nomás, hermanito Daniel, pero dice, la blanda respuesta quita la ira. Esto podemos relacionarlo a la actitud del Señor Jesús cuando habló allá en el monte referente a la bienaventuranza. ¿Podemos nosotros tener la capacidad de ser pacificadores? De que aquellas palabras que digamos sean más bien un bálsamo, no más leña al fuego, sino que apagamos el fuego, que ayudamos a que el problema llegó hasta allí, no trascendió, no permitimos que esto fuera más grande de lo necesario, de modo que no haga la destrucción que llevaba a la intención inicial, si fuera posible. La blanda respuesta quita la ira. Ahora, ¿cómo el Señor puede darnos la sabiduría? Retrocedo un poquito, tiene que ver con los pensamientos. ¿Qué es lo que realmente estamos buscando? Y si hemos cometido estos errores, hermanos, pidamos perdón al Señor, porque puede ser que nosotros mismos no creemos o no pensamos que luego eso nos va a afectar. Y por supuesto que de cada palabra ociosa que hablemos, vamos a dar cuenta al Señor. Y si supiéramos la importancia de esto, creo que mediríamos muchas palabras. Y por último, en el aspecto de las palabras, número 4, no habla comparándose con los demás. Qué interesante. 2 Corintios, capítulo 10, verso 1 y 2. Observemos, por favor. ¿Algún hermano que lo quiera leer, por favor? Segunda Corintios 10, 1 al 2, ¿verdad? Sí.
Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pablo deja claro que la intención natural es darles una buena chapeada, como diríamos en el buen hondureño. Pero él no quiere actuar según la carne, aunque ellos vivan según la carne. La intención es poder hablar. Y miren lo primero que expresa, que busca proceder contra ellos, no según la carne. Busca amonestarlos, busca ayudarlos. Si usted es un poquito curioso y quiero animarlo a que observe, porque es la lectura que tenemos. En 1 Corintios, Pablo habla a los hermanos con autoridad, nunca con autoritarismo. Cada uno de los pecados que la iglesia en Corinto cometía, Pablo, aunque estuviera en desacuerdo en la autoridad del Señor, les presentaba su problema en amor. En esto no os alabo, en esto no hay satisfacción para que lo hagan, pero nunca queriendo destruir. La verdad es, hay que decirla, pero con gracia y no haciendo comparación con los demás. Mire, Pablo no les dice a los de Corinto, pero mire, aprendan a los de Éfeso. O yo aquí, si no estuviera yo, y si no fuera yo, mire, el tipo de palabras que usamos, hermanos, deben de ser de manera constructiva. Usted pudiera pensar, bueno, pero solo son palabras. Y las palabras se las lleva el viento, suponemos. ¿No es cierto? En cierta ocasión había un padre que había tenido una discusión fuerte con su hijo. Su hijo se había ido de casa. Así que él puso un anuncio en el periódico, escribiendo con el nombre, que era muy popular, que lo esperaba en la estación. Hijo, te espero en la estación, y coloca el nombre. ¿Sabe cuántos con el mismo nombre aparecieron en esa estación ese día? ¿Cuántos padres pasamos enojados con nuestros hijos? ¿Cuántos hijos enojados con nuestros padres? Por palabras que no deberíamos haber expresado y que no fueron adecuadas en el momento. Aunque humanamente hablando, Pablo podía proceder según la carne, él no quiere ofender al Señor. Tercero, o inciso C, en el área ya no solo de los pensamientos, de las palabras, sino ahora en el área de las acciones. Aquí entonces vamos, como quien dijera, subiendo de nivel, porque ya no solo tiene que ver con lo que pensamos, con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Lo primero que debemos reconocer de manera bíblica en cuanto a las acciones es que Dios nos ayuda a tener el raciocinio, la capacidad de poder identificar relaciones interpersonales que podrían ser peligrosas aún entre los creyentes. Dice Pablo a los Corintios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, tengamos entendido en cuanto a las acciones. Bueno, el dicho popular es, dime con quién andas y te diré quién eres. Hermanos, no vamos a andar dos juntos si no estamos de acuerdo. Y tenemos que tener muy en claro que una de las cosas principales para los creyentes, indeterminantemente de la edad que tenga, es saber seleccionar sus amigos. Es saber que aquella persona
que usted decidió andar con ella, es una persona que lo va a acercar al Señor. Mira, un amigo verdadero es un amigo que lo hace crecer en su vida espiritual. No lo atrasa. No lo desafía a hacer cosas malas. Y vamos a observar algunos aspectos referente a esto de las amistades interpersonales que podrían ser peligrosas para los creyentes, aún entre creyentes. Ojo, podría llamarse hermano en Cristo, bautizado, con ministerio, pero podría ser una relación que no va a ser bendición para su vida. El inciso A, y bueno, acá ya nuestro hermano lo tiene, referente a los creyentes rebeldes. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 14 y verso 15. Otro hermano que nos ayude con esta lectura, por favor. Alejandro Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces, hay una actitud de rebeldía, hay una actitud de oposición, hay una actitud, o sea, son acciones que demuestran que quiere ser un estorbo y está siendo usado por el enemigo. ¿Cuántos creyentes no sienten ni satisfacción por leer las escrituras? Y en virtud de animarle a acercarse al Señor, bueno, ese tiempo en actitud de rebeldía lo invierte mal. Ahora, ¿cuál es el mandamiento? Cuídate, guárdate. Eso es lo que Pablo aconseja a Timoteo. Hermano, con solo el hecho de que usted pueda observar una actitud de rebeldía, usted no ocupa más para darse cuenta que tarde o temprano usted va a querer imitar eso, porque es más fácil imitar lo malo. Es más, no ocupamos ni que se nos enseñe a hacer. Acuérdese lo difícil que es el proceso de cambio. Entonces, por eso la Biblia nos habla que esas malas conversaciones pueden corromper las buenas costumbres. Segundo, o inciso B, es en relación con creyentes de mal testimonio. Ahí mismo en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 2 al versículo 5. ¿Cuáles son esos creyentes de mal testimonio? ¿Alguien tiene la lectura, por favor? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y esto evita. Hermanos, esa pequeña lista nos ayudará mucho a poder identificar aquellos que aparentan piedad. Son vestidos por fuera como una ovejita, como una blanca paloma, pero por dentro son lobos rapaces. Y esas actitudes que se muestran sin afecto natural, implacables, mire, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, amadores de los deleites más que de... Mire, usted va a ver esa lista en actitudes de algunos creyentes, implacables, impetuosos. No se logran dominar porque el Espíritu Santo es probable que no esté en ellos. ¿No le parece curioso que muchos dicen ser creyentes, pero tienen estas actitudes tan impregnadas en ellos? Me gusta la referencia que hace Pablo a los hermanos en Galacia, capítulo 5, hablando del fruto del Espíritu.
que es contrario a aquel que anda en la carne. ¿Cuáles son las manifestaciones de la carne? Una persona que se deja llevar por la ira, el enojo, la blasfemia, todo aquello que desagrada a Dios. Hermanos, si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, vamos a darnos cuenta que son hermanos de mal testimonio. ¿Cuál es el consejo bíblico? ¿Cuál es el mandamiento? Evítalos. Repito lo que dijo Amós, capítulo 3, verso 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, hermano. Usted y yo no vamos a sentirnos cómodos con alguien que diga que es creyente, pero es traidor, que es inmoral, que es intemperante, que es cruel, que no es sensible a la voz de Dios, aunque diga que es creyente, aunque aparente que es creyente, pero tiene un mal testimonio. Ojo con esto. Y casi finalizando esta parte, porque el tiempo ya casi llegó, miremos otra característica referente a esas relaciones interpersonales que debemos evitar. Inciso C, los creyentes que son desordenados. ¿Conoce algún creyente desordenado? Que no tiene disciplina del Señor, que vive como se le antoja. De todas maneras, él es dueño de sí mismo. Esas acciones, hermano, el mandamiento bíblico es apartarnos de ellos. Y debemos saber identificar, recuerde el punto en cuanto a las acciones, tener el discernimiento necesario para saber quiénes son estos hermanos. Entre paréntesis, entre comillas, perdón. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os aparentéis de todo hermano que no ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Que os apartéis, ¿verdad? De aquellos que andan desordenadamente. Miren, no se rigen a las reglas. No le gusta la disciplina. Le gusta imponer disciplina, pero no le gusta sujetarse a la disciplina. Cualquiera que sea, que quiere vivir a como a él le plazca. Inciso D, relacionarse con creyentes que no quieren abandonar el pecado. Ojo con esto. Hermanos, una cosa es que le fallemos al Señor, que cometamos algún error, pero otra cosa es que persistamos en el pecado. Que aun y cuando sepamos que estamos haciendo algo malo, querramos continuar a pesar de ser disciplinado por la iglesia, de ser disciplinado por Dios y en cualquier los niveles de disciplina que tiene, porque para que el creyente vaya a caer en pecado, tuvo que haber sido advertido de que era pecado. Había un tipo de disciplina, pero luego lo comete y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. Y no quiere abandonar el pecado. Yo le quiero preguntar, hermano, ¿es correcto continuar con ese hermano o hermana? ¿Qué es lo que la Biblia dice? No os juntéis. Es que algo muy diferente es que alguien falló al Señor, pero reconoció su error. Por eso es que David, la Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. No porque haya sido impecable, sino más bien porque cuando falló reconoció su error. Y hubo una verdadera contrición en cuanto a su vida de pecado, porque no quería continuar en él. Y hermano, un verdadero creyente, sus acciones van a ser movidas por Dios para no querer vivir una vida de pecado, sino más bien una vida que honra al Señor. Y por último, perdónenme que llegué a la hora, pero no quiero dejar este verso. Sepan perdonarme que ahorita el avión todavía tiene combustible, entonces aguanto unos 2 minutos.
Relación con creyentes divisionistas. Identifiquemos a los divisionistas. El mandamiento bíblico es, deséchalo. Bueno, aquí hay unas buenas preguntas para quien le toque alguna vez un concurso. ¿Cuál sería el mandamiento de los creyentes desordenados? Tal. De los creyentes que no quieren abandonar el pecado, tal. O sea, yo creo que ahí, Avi, para que otra vez no dudes de la... no, perdón. Tito capítulo 3, verso 10 y verso 11, hermano Marlon, por favor, ¿lo tiene? Tito 3, 10 y 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Quiero explicarle algo de los divisionistas. Siempre buscan poder. Siempre hay en ellos un sentimiento de autosuficiencia, de comparación, de soberbia. Y hermanos, podemos ser fácilmente arrastrados. Y si esta persona ya fue amonestada una y otra y otra y otra vez, tristemente, hermano, esta persona está envanecido. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Deséchalo. Hermano, nuestras acciones deberían de ser un olor fragante a Dios. Deberíamos de procurar que nadie, aunque se llame hermano en Cristo, que sepamos que comete estos pecados, vamos a poder caminar juntos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que el Señor nos bendiga.